Noviembre de 1943. El cielo sobre Rabaul parecía un segundo sol. 1000 explosiones se reflejaban en el puerto mientras la fortaleza de los mares del sur de Japón se consumió por dentro. En pocas horas, cientos de aviones fueron destruidos y más de 100.000 hombres atrapados. La gran fortaleza del imperio se había vuelto su tumba. Lo que aquí sucedió no fue solo derrota militar, fue orgullo castigado por la física. Esta noche revelamos cómo la arrogancia, no las bombas, destruyó la fortaleza japonesa. Quédense para más puntos de inflexión olvidados de la Segunda Guerra Mundial. Enero de 1942. El humo de Pearl Harbor aún flotaba en el Pacífico cuando Japón tomó la isla volcánica de Rabaul. Para el alto mando imperial, esto no era solo una conquista, era la base de un sueño. Concibieron una fortaleza sureña tan vasta que nadie podría penetrarla. En meses, la isla pasó de puesto tropical a la posición fortificada más importante del Pacífico. Las crestas volcánicas se hicieron búnkeres y túneles para ocultar tanques, hospitales y municiones por meses. 6 grandes aeródromos cruzaban la jungla cual venas de acero. Enormes pistas de hormigón se extendían sobre lo que antes eran tranquilos pueblos costeros. Cada montaña fue una fortaleza, cada puerto, una plataforma de expansión. Más de 100.000 hombres, incluidos ingenieros, pilotos, tripulaciones navales y soldados del 8º Ejército de Área de Hitoshi Imamura y la 11ª Flota Aérea de Jinichi Kusaka, llegaron a la isla. Los comandantes, creyentes en la misión divina de Japón, hicieron de Rabaul un símbolo del poder imperial. El puerto se llenó de cruceros, destructores y submarinos. Los convoyes llegaban día y noche, descargando combustible, artillería, aviones y alimentos de todo el imperio. Para los oficiales visitantes, parecía el corazón industrial de Tokio trasplantado a la selva. Los lugareños observaron en silencio cómo colinas enteras desaparecían por las perforaciones y explosiones japonesas. Los túneles se extendían por millas, conectando puestos de mando, hospitales y depósitos subterráneos. Cañones antiaéreos coronaban cada cresta. La naturaleza se sometía a la ambición. Desde el cielo, Rabaul brillaba como una flor de acero del Pacífico, impenetrable, imparable, eterna. El imperio la llamó la fortaleza de los mares del sur. Para el alto mando japonés, representaba seguridad. Para los estadounidenses que veían fotos de reconocimiento a lo lejos, era una oportunidad. Porque al fortificar tanto Rabaul, Japón había hecho algo de lo que nunca se recuperaría. Había puesto todo su poder en un solo lugar. A mediados de 1942, Rabaul era el corazón del imperio del sur de Japón, una fortaleza que proyectaba poder a miles de millas náuticas. Desde sus 6 aeródromos, cazas Zero y bombarderos Betty atacaban convoyes aliados, hundiendo barcos de suministro y hostigando puestos de Nueva Guinea a las Salomón. Los japoneses lo llamaban el escudo del sur. Para Tokio, probaba que su imperio era eterno, un símbolo de que el ejército y la armada imperial podían defender lo que conquistaran. Los pilotos se entrenaban bajo estandartes que proclamaban «La fortaleza no caerá». Rabaul era el centro neurálgico de operaciones desde Borneo hasta el Mar del Coral. El general Imamura y el almirante Kusaka, codo a codo, estaban seguros de haber creado algo intocable. Para ellos, la geografía era un arma. El puerto natural de Rabaul, rodeado de crestas escarpadas y picos volcánicos, creaba una ilusión de seguridad. Búnkeres de hormigón, excavados en la roca, resguardaban los puestos de mando de los ataques aéreos. Baterías antiaéreas cubrían cada colina. Todo cañón móvil del sur fue traído aquí. Cada bombardero con alcance tenía Rabaul por hogar.
era una ciudad en guerra, vibrante día y noche con el sonido de motores, taladros y botas militares. Cuando el poder de Rabaul alcanzó su apogeo, ya se veían grietas. Los estadounidenses aprendían a luchar diferente. En lugar de atacar las islas fortificadas de frente, empezaron a aislarlas, dejándolas sin suministros, combustible y refuerzos. Bombarderos de largo alcance exploraban las defensas de Rabaul desde el horizonte. Submarinos de EEUU registraban discretamente cada barco que entraba al puerto. La fortaleza imperial estaba siendo vigilada sin saberlo. Los comandantes de Rabaul, ciegos de orgullo, no vieron el cambio. Cada nuevo cañón antiaéreo y cada búnker que instalaban les hacía creer en el mito de la invencibilidad. Para EEUU, esta fortaleza no era una amenaza, sino un señuelo. Japón había reunido todo lo que más valoraba en un único objetivo perfecto. Para el otoño de 1943, la marea de la guerra ya había empezado a volverse contra Japón. Pero dentro de los túneles de mando de Rabaul, la realidad aún era un concepto ajeno. Informes de Nueva Guinea indicaban que los aliados avanzaban. Aún así, Imamura y Kusaka se negaban a creer que los americanos pudieran alcanzar su fortaleza. Su respuesta fue concentrarse, no dispersarse. Ordenaron que cada avión disponible en la región volara a Rabaul. Más de 500 aviones, cazas cero ágiles, bombarderos Betty pesados y bombarderos en picado bal. Los alinearon en los aeródromos ala con ala, pista tras pista, creando lo que pensaban que era un muro aéreo imbatible. La idea era simple: anular la invasión de Estados Unidos antes de empezar. Con tal fuerza aérea abrumadora en un solo lugar, los japoneses creían que ninguna flota se acercaría a 100 millas de Rabaul sin ser aniquilada. Los oficiales brindaron por la previsión del imperio. Los pilotos hablaban de morir con gloria bajo la bandera del emperador. En teoría era brillante, en realidad era un suicidio. La densa aglomeración de aviones volvió los aeródromos barriles de pólvora. Una chispa, una bomba, una ráfaga de ametralladora podría incendiar cientos de máquinas a la vez. Mientras tanto, a miles de kilómetros, la inteligencia aliada examinaba fotos aéreas que revelaban cada detalle de las defensas de Rabaul. Hileras de aviones, apenas camuflados, almacenes de combustible al aire libre, buques de carga apiñados en el puerto. Cada error era visible desde el cielo. Los planificadores estadounidenses no tuvieron que adivinar dónde atacar. Los japoneses les habían dibujado un mapa. Imamura desestimó las advertencias de sus subordinados sobre un ataque aéreo. Los americanos, insistió. Su alcance es muy corto. Fue una suposición fatal. La tecnología ya había superado su comprensión de la guerra. Los nuevos F-6F Hellcats y TBF Avengers de EEUU, volando desde portaaviones lejanos, podían recorrer más de 1000 kilómetros, más lejos, rápido y con mayor carga de lo que Japón había anticipado. Lo que Imamura consideraba seguro, los americanos lo vieron como la oportunidad perfecta. Rabaul ya no era solo una fortaleza, era un infierno latente. Para octubre de 1943, Rabaul era imparable. 6 aeródromos, cientos de aviones y uno de los puertos más armados del Pacífico. Pero en verdad, la fortaleza estaba ciega. Sus sistemas de alerta temprana, los radares tipo 2 Mark I, eran reliquias, de corto alcance, poco fiables e inútiles en las tormentas que azotaban la isla casi a diario. Las pantallas de radar parpadeaban más por estática que por enemigos, y cuando detectaban aviones, la alerta era tarde para que los pilotos pudieran despegar. La base aérea nipona más potente volaba a ciegas, dependiendo de la vista en cielos ya de EEUU. Peor aún, el ejército imperial y la armada se negaban a cooperar.
El comando del ejército de Imamura operaba en una frecuencia, el personal naval de Kusaka en otra. No había una red compartida, ni un centro de coordinación conjunto, ni una estructura de mando unificada. Era como si se libraran dos guerras distintas desde la misma isla, cada una con sus propias prioridades y acaparando información. Cuando B-24 o Catalinas americanos aparecían, ambos mandos daban órdenes contradictorias. Los pilotos despegaban sin rumbo, malgastando combustible valioso, persiguiendo sombras entre las nubes. Los estadounidenses, en cambio, habían perfeccionado el arte de la guerra de información. Catalinas PBG y bombarderos Liberator patrullaban Rabaul a diario, fotografiando muelles, pistas y tanques. Submarinos merodeaban, registrando movimientos de barcos y transmitiendo a portaaviones aliados a cientos de millas. Incluso desde el aire veían la sobreconfianza de Japón. Escuadrones enteros de Caza Cero estaban aparcados en filas ordenadas, con barriles de combustible apilados a su lado y cañones antiaéreos sin personal durante el día. Dentro de sus búnkeres, Imamura y Kusaka aún creían en el mito de la invencibilidad, pero desde los portaaviones de Halsey hasta los aeródromos de Kenny en las Salomón, una frase circulaba entre los pilotos aliados. Rabaul no puede vernos venir. Esa simple verdad pronto desataría uno de los ataques aéreos más devastadores de toda la Guerra del Pacífico. La fortaleza, que se creía invencible, estaba a punto de ser atacada por un enemigo que nunca vislumbró. El 2 de noviembre de 1943, al amanecer, la calma en Rabaul se quebró. 5 portaaviones estadounidenses, Essex, Bunker Hill, Saratoga, Princeton e Independence, lanzaron 349 aeronaves al húmedo aire del Pacífico. Volaron bajo, unidos y en silencio, hacia un enemigo que aún los creía inalcanzables. El radar japonés solo captó estática. Al sonar la alarma, la primera oleada de Avengers y Hellcats ya atravesaba las nubes. En tierra, pilotos y mecánicos se apresuraban, los antiaéreos rugían tarde, las primeras bombas cayeron como un trueno en el aeródromo principal. Los tanques de combustible explotaron, lanzando bolas de fuego al aire. Los hangares desaparecieron en una luz cegadora. Pilotos que corrían a sus aviones fueron arrojados al suelo por las ondas expansivas en las pistas. Los aviones, estacionados ala con ala, se encendieron en cadena. Un Caza Cero en llamas prendió al siguiente y así sucesivamente, hasta que todo el campo fue una tormenta de fuego y metal. En minutos, el olor a combustible quemado y carne calcinada cubrió la isla. Los pilotos japoneses que lograron despegar se encontraron volando hacia el caos. Los americanos estaban por todas partes. F-6, F Hellcats cortando el cielo en formación. TBF Avengers soltando sus cargas con precisión aterradora. El contraataque japonés fracasó antes de empezar. Algunos Caza Cero lucharon valientemente en peleas que no podían ganar. Los aviones americanos nuevos podían picar más rápido, subir más empinado y aguantar golpes que destrozarían a un Cero. Abajo, el almirante Kusaka observaba desde su puesto de mando el humo negro ascender del puerto. Los barcos anclados ardían. La antes orgullosa flota brilló bajo el resplandor destructor. Tras 90 minutos, el ataque concluyó. Más de 100 aviones japoneses, destruidos o inutilizados, no llegaron a despegar. Esa noche, Imamura reunió a sus oficiales e insistió en que el daño era temporal. Sin embargo, la verdad era innegable. Las defensas de Rabaul habían sido quebrantadas. Los americanos demostraron que podían atacar la fortaleza a voluntad y apenas comenzaban. Las bombas cesaron, pero Rabaul ya se consumía. No fue necesario que los americanos la destruyeran de golpe. Solo bastaba con asfixiarla. En noviembre de 1943,
submarinos de EEUU acechaban la isla hundiendo barcos mercantes y convoyes de combustible antes de llegar a puerto. Los muelles, antes concurridos con descargas de víveres y municiones, ahora estaban vacíos. Los bidones se oxidaban bajo la lluvia. Las ratas roían el poco arroz que quedaba, y los hombres que sirvieron con orgullo bajo el sol naciente contaban los granos a puñados. Sin combustible, los aviones no podían volar. Sin repuestos, los motores se oxidaban en silencio. Los mecánicos desmantelaban aviones averiados solo para mantener algunos en el aire, buscando pernos, hélices y planchas de metal entre los restos calcinados de los cazas cero. Los pilotos dormían junto a sus aviones en tierra, con los rostros demacrados por la malaria y el hambre. Cada salida significaba un avión menos que volvería. La selva misma se volvió contra ellos. Fuertes lluvias inundaron túneles, arrastrando municiones y víveres. Los mosquitos eran tantos que cubrían sus bocas para respirar. La malaria se extendió sin control, seguida de disentería y úlceras tropicales que devoraban la carne hasta el hueso. Sin medicinas, solo quedaba la esperanza. Muchos soldados comenzaron a morir silenciosamente en sus literas, insepultos y sus nombres sin registrar. El general Imamura envió súplicas a Tokio por refuerzos y reabastecimiento. Ninguno llegó. La armada japonesa estaba al límite, y todo barco hacia Rabaul corría riesgo de ser destruido por bombarderos aliados más allá del horizonte. La fortaleza imperial, el orgullo del Pacífico, se había vuelto una prisión. Los estadounidenses se fortalecían. Cada semana llegaban nuevos aviones a Bougainville y las Salomón, con tripulaciones listas. Cada ataque era mayor, más preciso y osado. Rabaul, sin fuerzas y cegada por la arrogancia, solo esperaba el siguiente golpe. La fortaleza que prometía victoria vivía de tiempo prestado. 5 de noviembre de 1943. La mañana comenzó con un silencio denso, antinatural, casi sacro. Luego se oyó el zumbido, tenue al principio, como un trueno distante. Se hizo más intenso, hasta que el aire mismo tembló. Desde el horizonte, los EEUU, Saratoga y Princeton, desataron en el aire más de 200 aeronaves. Las nubes sobre Rabaul se abrieron y Hellcats, Avengers y bombarderos Dauntless irrumpieron en perfecta formación. La luz del sol destellaba en sus alas, volviendo el cielo un muro de acero y fuego. Las sirenas sonaron demasiado tarde. El personal corrió a cubierto, sus gritos ahogados por el rugido de los motores. Las primeras bombas golpearon la pista, luego los tanques y después los hangares. Cada explosión destrozaba los aeródromos con precisión despiadada. Las llamas se propagaban como seres vivos por el suelo. Los cazas cero, ala con ala, se hicieron antorchas. Los pilotos eran destrozados al despegar antes de que sus ruedas se elevaran. Arriba, la lucha aérea fue corta y brutal. Pilotos japoneses, algunos medio hambrientos y exhaustos, lanzaron sus aviones a la tormenta con el mismo valor que una vez aterrorizó al Pacífico, pero fueron superados. El F-6F Hellcat giraba más cerrado, caía en picado más rápido y podía absorber balas que harían trizas a un cero. «Se están quemando. La base entera arde», radió un piloto de EEU, mientras el fuego trazador cruzaba el cielo. Abajo, el puerto era un infierno. Las bombas impactaron los cruceros Atago, Maya y Takao, pilares del orgullo naval japonés. Las llamas se elevaban, explosiones secundarias destrozaban depósitos de municiones. El agua hervía con petróleo y escombros. Un marinero japonés escribió: «El aire olía a hierro y sangre quemados». La isla misma parecía gritar. Al mediodía, la fortaleza estaba irreconocible. Barcos ladeados en aguas poco profundas, aviones destrozados como alas rotas. El cielo sobre Rabaul ardía de fuego y humo,
la mortífera luz de un imperio. La fortaleza de los mares del sur cayó no por invasión, sino por el cielo mismo. 6 días después, la pesadilla de Rabaul volvió. Al amanecer del 11 de noviembre de 1943, el horizonte se llenó de cientos de puntos que crecían sin cesar. Esta vez, los estadounidenses llegaron con todo. Los portaaviones Essex, Bunker Hill, Independence y Yorktown lanzaron más de 500 aviones, una tormenta de acero y venganza barriendo la fortaleza mutilada. Los defensores apenas se movieron, los radares inoperables, las comunicaciones cortadas y la mitad de los pilotos muy débiles para volar. Los cañones antiaéreos dispararon, pero a la mayoría no le quedaban proyectiles. La primera ola golpeó como el puño de Dios. Bombas llovieron en aeródromos, pistas y búnkeres. Los almacenes detonaron uno tras otro, convirtiendo el puerto en una cadena de volcanes en erupción. Columnas de llamas se elevaron a miles de metros, visibles desde barcos a más de 60 millas. Los tanques de petróleo estallaron, esparciendo fuego sobre el mar. La tierra tembló. El sol desapareció tras una cortina de humo negro y ceniza. Un mecánico solitario que intentaba llegar a su avión fue derribado por una explosión. Al levantarse, el avión se había ido, con un cráter humeante en su lugar. Los pilotos en refugios subterráneos sentían cómo el oxígeno se agotaba. El fuego les extraía el aire. El almirante Kusaka escuchó los últimos mensajes crepitar en las radios moribundas. Pista, combustible y comunicaciones, todo perdido. Luego, silencio. Al retirarse la última ola, Rabaul era un horno. Barcos lisiados en el puerto Simpson, con llamas en sus cascos. Los que una vez fueron grandes aeródromos no eran más que tierra quemada. Más de 100 aviones japoneses habían desaparecido. Los estadounidenses perdieron menos de 20. Esa noche, marineros en destructores lejanos vieron el horizonte rojo por horas. Algunos lo describieron como un volcán de metal. Rabaul, la fortaleza invencible, era ahora una pira, su orgullo en cenizas. La fortaleza japonesa había caído. Todo lo que quedaba era humo, silencio y el olor de la derrota flotando sobre el Pacífico. Al disiparse el humo, Rabaul dejó de ser una fortaleza. Era una tumba. Los aeródromos eran páramos craterizados, el puerto ahogado por retorcidos restos de buques de guerra. Los fuegos ardieron por días, tiñendo el cielo de rojo sangre. Para los 100.000 soldados japoneses aún atrapados allí, la guerra exterior había avanzado. No habría rescate posible, ni reabastecimiento, ni modo de escapar. El almirante Kusaka ordenó a los barcos que quedaban huir a Truk, abandonando la guarnición a la inanición y la enfermedad. La fortaleza de los mares del sur, antes inexpugnable, fue sellada por su propia arrogancia. La vida en las ruinas fue una lenta agonía. Sin comida, la malaria y la disentería se propagaron sin control. Los soldados buscaban raíces e insectos en la jungla, grabando registros de raciones en bambú para recordar lo comido. Algunos escribieron cartas a sus familias que jamás se entregarían. Un piloto, sobreviviente del bombardeo, anotó una frase inquietante en su diario. No morimos por bombas americanas. 1-0. Morimos por el orgullo japonés. A principios de 1944, la 11ª Flota Aérea, antes temida, cayó. Sus aviones yacían destrozados y oxidados en las pistas, su aluminio desprendiéndose bajo el sol tropical. Quienes prometieron defender la isla a muerte, ahora custodiaban fantasmas. Cuando las tropas australianas entraron en Rabaul en 1945, hallaron miles de soldados, flacos, enfermos, pero obedientes, esperando órdenes que jamás llegarían. Hoy, la selva ha cubierto casi todo lo que queda.
Enredaderas cubren túneles donde oficiales daban órdenes. Los K-0 yacen semienterrados bajo el musgo, sus alas retorcidas como huesos. En el muro de un búnker que sobrevivió, una mano desconocida dejó un mensaje arañado en el hormigón. Creímos demasiado. La historia recuerda a Rabaul como la mayor fortaleza de Japón, pero su legado es más oscuro, un monumento a la soberbia, a la ceguera del mando y a lo que sucede cuando el orgullo reemplaza a la sabiduría. No todas las fortalezas caen por fuego enemigo. Algunas se derrumban desde dentro. Rabaul sufrió ambos destinos, quemada desde el cielo y vaciada por dentro. El día en que la fe sobrevivió a la realidad.